No, no es Hechos. No. Es una carta de Pablo a los. No se me equivoquen, lo acabamos de ver hace 2 semanas. Que yo no vine Pusieron 8 circulitos, amigos, por favor, Señor bendito, ilumínanos, recuérdanos. Así como dice el versículo del Espíritu, que nos va a recordar todas las cosas. Señor, recuérdanos. ¿Ya? Sí. ¿Buscaron? ¿Cuál? ¿Ya lo buscaron en sus apuntes? ¿Cuál libro fue? ¿Cuál capítulo fue? Que leímos toda la noche. Romano. Romanos, capítulo 11. 11. Ese capítulo necesitan tenerlo bien grabado en la mente. Romanos 11, aquí está, se los puse en la pantalla y les puse estos circulitos, ¿se acuerdan, verdad? Entonces fue Romanos 11, ¿sale? Así, hay versículos y hay capítulos que para mí y para ustedes deberían ser como súper, súper reconocibles. A lo mejor no te los sabes de memoria, pero sabes qué dice y dónde están y sabes llegar a ellos rápidamente. Les pongo algunos que para mí son de los más importantes. Mateo 10, porque es donde manda a los discípulos por ovejas perdidas. Mateo 15, que es donde Jesús dice que viene por ovejas perdidas, y eso no se me olvida. Ya lo tengo siempre claro ahí, ¿de acuerdo? Juan capítulo 10, donde dice literalmente, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Juan 10, ¿sale? Romanos 11, desmentir la teología del reemplazo. Apocalipsis, las 12 puertas de Israel, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo, el penúltimo. 10, 20, El penúltimo. 21. Exactamente. Porque hay 22 y el anterior, 22. Si ustedes logran hacer esas conexiones, créanme que se van a volver diestros en la palabra y nunca lo van a agarrar en curva. Ok. La ocasión pasada terminamos viendo esto y les explicaba por qué, y aquí desprendíamos el siguiente tema que vamos a ver más adelante, y es el que está aquí, ¿quién es? Martín Lutero, ¿cierto? Martín Lutero, fíjate más esto, tenía la teología del reemplazo para hacer su reforma. Entonces, si Martín Lutero creyó en la teología del reemplazo, ¿qué pasa con ella? Está impregnada de antisemitismo. Y ahí está justamente, como dice, mira, el título en su libro de Martín Lutero, Los judíos y sus mentiras, la profecía de Daniel 9:24. Entonces, ahí nos quedamos justamente la semana pasada, ¿sale? Y solo quiero darles nuevos versículos para terminar con esta, para concluir justamente con este, y les quiero pedir que vayamos a Jeremías capítulo 29. Y aquí van a cerrar otra vez todo el círculo de información, así que es súper importante que también reconozcan en su Biblia Jeremías 9. No, Vamos a ver. 29, gracias. Vamos a ver si podemos hacer luego, para las siguientes 2 semanas, como un instrumento o algo para que en su Biblia tengan así como separadores de las citas más específicas. O sea, le voy a ver qué se nos ocurre y le voy a encargar algunas tareas, o así como de manualidades, de traer recortados o algo, porque así les prometo que van a tener su Biblia como más, como herramienta y como de consulta, más que algo religioso. ¿Está bien? Jeremías 29 dice el versículo 4. ¿Están conmigo? Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Está hablándoles a quiénes, norte, sur o a las 12 tribus. Rápido, 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 vamos, 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 vamos. Al norte, no, exactamente. Al sur, ¿por qué al sur? porque Porque son los que se fueron a Babilonia. ¿Se dan cuenta? Ok, fíjate, a los de ella les dicen, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. ¿En dónde? Dice acá, los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Dónde les dice que se queden ahí ya, que empiecen a edificarse? En Babilonia. ¿Cómo? ¿Cómo que en Babilonia les dice que se pongan a edificar, dice ahí, casas habitadas, plantadas huertos? Sigue conmigo. Cásense y engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis. Ahí está la razón. O sea, en el cautiverio, en la opresión, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, allá, multiplícate, fructifica y multiplícate. ¿Cómo se relaciona eso con la actualidad? Hoy estamos dentro, todo el mundo está dentro del gobierno del Señor. Pues claro que no. ¿Y qué le está diciendo el Señor dentro de la cautividad? Allá siguen multiplicándose y creciendo. Sigue diciendo el versículo número 7. Procuren la paz. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Imagínate eso. Procura la paz, no me digan la ciudad, dígame el nombre de la ciudad. Procura la paz de Babilonia. Dice, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cómo aplicamos eso en la actualidad? Bien. ¿Cómo? Orando por los gobiernos. Por los gobiernos, por el país, por la ola de violencia que tenemos, por los desaparecidos, por la inflación, o sea, exactamente. No,
Tú y yo no somos políticos. Dice el versículo 11, bríncate del 7 al 11, por favor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos, ¿qué dice ahí? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, están en la cautividad y Jeremías les está escribiendo por mano del Señor. Yo sé que tengo pensamientos para ustedes de paz y no de mal. Pero ¿cómo si vivimos en Babilonia? ¿Cómo nos dices que aquí tengamos paz? Bueno, porque fíjate lo que dice el versículo 29. Versículo 12, perdón, del 29. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cómo pongo esto en la actualidad? Pues está obvio. En la cautividad, en el exilio, en un país extranjero, te está diciendo ahí, invocarlo, orar a Él y Él nos oirá. Dice el 13, y esto explíquenlo muy bien ahorita. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis, ¿qué dice ahí? De todo vuestro corazón. Ese es un sinónimo para decir con todo vuestro entendimiento. ¿Sale? Entonces, a pesar de la distancia, literalmente, a pesar de la distancia, el Señor tiene el deseo, literalmente, de traernos de vuelta, ¿sí? De hacer que el pueblo regrese, ¿sale? Entonces, literalmente, a pesar de que veamos que estamos lejos y que esto y que ya es otra del pueblo y que la nación de Israel ya no, porque ahora es la iglesia, no es cierto. No es cierto. Aún en el cautiverio el Señor te seguía acordándose de su pueblo, de Judá. Y todavía te cito de Judá, no nada más de Israel. O sea, cuando te digo de Judá es porque son los mismos que dicen, sí, porque los judíos mataron a Cristo y lo que dice Justino. Pero se está diciendo el Señor en Jeremías, yo me acordaré. Ustedes van a orar y van a invocar y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán todo su corazón. Eso, por supuesto, aplica la palabra. Vámonos, por favor, ahora sí a nuestra línea del tiempo en la que íbamos avanzando. Vamos a regresar, a retomar. Año 175, año 189. Tenemos a un brother que se llama Eleuterio primero. Eleuterio primero. Este man es obispo de Roma. Si les digo obispo, ¿en qué piensan? Y luego si les digo obispo de Roma, ¿en qué piensan? Ustedes y yo luego pensamos en Vaticano, en el católico. Pero ¿qué crees? Ponme atención en esto que te voy a decir, por favor. Así escucha con tus oídos. Año 175, 189, no existe el catolicismo aún. Cuando, si yo digo catolicismo, ustedes necesitan recordar siempre que el catolicismo está como en el año 300. Ahorita dijo Pau 300, yo dije para atrás. Porque el 300 y tanto, ahí empieza el catolicismo. 300. 300. ¿Sale? Antes de esto no existe el catolicismo. Pero porque a este brother le llaman obispo de Roma. Entonces les explicaba yo hace un tiempo que de entrada vamos a entender que el obispo no es necesariamente un católico. Un obispo es un cargo, es un título que se le coloca a alguien, ¿sale? Probablemente es el líder de la comunidad, es una persona que entiende la palabra, que la comparte, es una persona de los ancianos de la comunidad y a lo mejor de entre los ancianos uno es el obispo, ¿sale? Pero cuando pensamos en Roma, catolicismo, el Papa. No. Pero, ¿por qué de Roma? Porque en Roma hay una comunidad para ese año de creyentes en Yeshua y obedientes a la Torah. Como existía también en los filipenses, bueno, con Filipos, en Corinto. Entonces, en Corinto también había un obispo, ¿y cómo le llamaban? Pues el obispo de Corinto, ¿sí? El obispo de, ¿qué les gusta? Gálatas, el obispo de Galacia, ya, pero no es católico. Sucede acá que algo importante, y aquí es donde se va a entender algo muy importante que genera muchísima, de verdad, como entendimiento. ¿Por qué el obispo de Roma tenía más voto, su voto pesaba más que los obispos de los demás? Es decir, tú y yo no tenemos tanta información del obispo de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia. Tenemos información de este señor Eleuterio. Por supuesto, estamos hablando que ya pasaron 150 años de la muerte de Yeshua. Bueno, de la muerte, resurrección y el ascenso de Yeshua. Ya pasó mucho tiempo. ¿Vale? Para este tiempo, ya lo que les explicó la otra vez también Alberto, ya no hay tantas personas tan allegadas a los discípulos. ¿Por qué? Porque tuvimos un buen de revueltas, al menos tres, que dañaron muchísimo la reputación de los judíos. Y no solo eso, sino que también a los judíos ya los sacaron perdón, de Jerusalén. Imagínate, judíos los corren de su propio país, de su propia ciudad, ¿sí? Y se convierte como tal esto en una colonia romana. En eso, ¿a quién voltean a ver todos los demás creyentes? Los de Capadocia, los de Asia, los de Bitinia.
por decirte una cosa, por decirte algo, que ya no ven en Jerusalén a nadie. Por ejemplo, en algún momento, el obispo en Jerusalén, por así decirlo, era el hermano de Yeshua, Santiago o Jacobo. Pero cuando pensamos en él como obispo, de que no, él no es católico, él es el hermano de Yeshua. Pero quiero que ahorita le quiten la carga, la carga católica a la palabra obispo, porque en ese momento nadie es católico. Todos tenían buenas intenciones, pero de buenas intenciones están llenas los panteones. ¿Por qué? Porque de buenas intenciones la palabra no es la que no es lo que sostiene. Es decir, las buenas intenciones no sostienen la palabra. La palabra es la palabra y la verdad es la verdad. Cuando decimos, yo creo, tronaste. Cuando dices, nosotros, tronaste. Porque la verdad es la verdad. Por eso yo les decía la otra vez, cuando ustedes hablen, nunca digan, bueno, yo pienso, no, hablen desde el concepto que está escrito en la palabra, en la verdad. ¿Sí? Porque entonces, yo he entendido, no, entonces no. Es lo que está escrito y la verdad es esta. Y no me jacto, porque hasta yo la aprendí. O sea, que todo el mundo la aprendió, ¿no? Pero bueno, sucede que Eleuterio I, obispo de Roma, empieza a tener, el obispo de Roma como tal, empieza a tener muchísima más audiencia. ¿Por qué? Porque en Jerusalén ya no hay un obispo como tal. ¿Y qué pasa? ¿Quién es la segunda comunidad más grande de creyentes fuera de Jerusalén? Roma. ¿Por qué? Porque además Roma es la capital del imperio, ¿sí? Siempre la capital, y lo pueden ver en todas las capitales, tiene mucha afluencia económica, tiene una gran cantidad de personas, hay un mayor tráfico, ¿de acuerdo? Hay una mayor economía, mayor transporte, o sea, hay muchísimas más cualidades. Entonces, ¿qué pasa? La segunda comunidad empieza, bueno, después de Jerusalén, que ya Jerusalén está bien desolada, hablando de comunidad de creyentes, empieza a ganar influencia. Entonces, pues no están ellos, pues ¿a quién le preguntamos? A los que sigan después de ellos. ¿Quiénes? Los romanos. Entonces, por eso empieza a existir como este traslado, véanlo así por ahorita, ese traslado de la capital de creyentes de Jerusalén a Roma. Bueno, ustedes lo están viendo al revés. Acá está Jerusalén, todo esto es el Mediterráneo, Roma se mete aquí al Mediterráneo de aquí. Imagínense que se empieza a trasladar la capital para Roma, para Italia. Y eso es una cosa que va a ser bien difícil de poder revertir. Constantino lo va a poder hacer más adelante, pero hace otra capital. No, no la cambia. La intenta cambiar, pero no puede. Pero bueno, vamos a entender esto. ¿Qué pasa con este brother Eleuterio I? Este Eleuterio I fue obispo de Roma, ¿de acuerdo? Y es conocido por haber suavizado, y aquí les va a gustar esto entenderlo, y lo van a entender muy bien. Eleuterio I empieza a suavizar la prohibición de ciertos alimentos entre los cristianos. ¿Sí? ¿Qué significa suavizar, Rafita? Es más permisible. Él permite como que, y eso, pues sí se mezcló, ¿qué importa? ¿Sí? Y luego sigue diciendo después, promovió la idea de que los cristianos no estaban obligados a seguir las instrucciones alimenticias del Antiguo Testamento, o sea, Levítico 11. ¿Sale? A partir de ahora, aunque aparezca ahí Antiguo Testamento, yo ya no voy a decir Antiguo Testamento, porque eso no está correcto. ¿Cómo voy a decir a partir de ahora? Tanaj, ¿de acuerdo? Tanaj, no como otra forma, Takana o Tanaka, Tanaj, ¿sale? Porque luego alguien se anda equivocando. Tanaj. ¿Qué es Tanaj? Los profetas y la Torá, los salmos. Ahora dímelo en hebreo. Which? T de Torá. Torah. N o en for Nevim. Y Q o J de Getuvim, que son escritos históricos y poéticos. ¿Va? Listo. Ah, ahí está, andamos repitiendo. Estaban, es cierto. Tanaj. ¿De acuerdo? T-N-J o T-N-K, no importa. Torah, la T de Torah, la N de Nevim, que son profetas, y Getubim o Ketubim, que son escritos. Cuando hablamos de escritos tenemos los poéticos, los salmos, los proverbios, y los históricos. Primera de Samuel, Crónicas, Reyes, ¿cómo se llama el que sigue después de Moisés? Todos los que no son profetas. Pues, iba a decir Jacob. Todos los que no sean profetas, exactamente, y que no sean Torah. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, si ven que dice Antiguo Testamento, ya no dice Antiguo Testamento. Tanaj. Y cuando quiera hablar del Nuevo Testamento, ya no voy a decir Nuevo Testamento. Brit Hadashah. ¿Qué significa Brit Hadashah? Nuevo Covenant. pacto, no. Pacto renovado. Pacto renovado. ¿Sale? Sobre mejores promesas, dice Hebreos 8. ¿Está bien? Pero ya no vamos a decir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El que diga eso, le va a dar. ¿No es cierto? Pongo Ok. cero. Póngale cero. Esta postura del señor Eleuterio, fíjense,
Ustedes no conocieron a un doctor que está acá de Monterrey que se llamaba José Eleuterio González, ¿no? ¿No conoces este brother? Bueno, hay una calle en Monterrey que tiene su nombre, pero de cariño todos le decían Gonzalitos al doctor, ¿sí? Este brother fue el que tuvo que ver mucho con el rollo más del Pinto, ¿cómo se llama? Vitiligo, gracias, no quería decir. Pero se autopuso y todo ese rollo. Eso es o el Parkinson, no me acuerdo. Pero el tema es que siempre que me olvido de quién es este brother, me acuerdo de la avenida, que siempre es un estacionamiento, está llenísimo, y siempre es relacionado con la dieta. Porque este men es el que hace eso. Entonces, cuando les pregunte, ¿quién empezó a cambiar la dieta de Levito Cónsul? Ustedes se acuerdan de lo que les conté de la calle, Gonzalitos, el señor Eleuterio. ¿Sí? No van a decir Gonzalitos, que el señor se llama José Eleuterio González. Es un rollo que les cuento para que hagan como una mnemotecnia en su mente y lo puedan asociar. Pero bueno, esta postura se alineaba con el pensamiento de Justino, sobre Pablo en Romanos 14 y 1 Corintios 8, con la intención de diferenciarse del judaísmo de los israelitas. Es decir, eso se ve medio judío. El que rechaza comer puerco, el que rechaza comer camarón, el que rechaza comer serpiente, el que rechaza comer reptil, es judío. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros no queremos que nos asocien con ser judío. Entonces, ¿qué hacemos? Como dijo ahorita Rafita, empieza a suavizar. Empieza a suavizar el criterio. La decisión de Lutero primero no solo fue teológica, sino también política. Díganme ustedes por qué esta decisión de Lutero primero también raya en el ámbito político. Acuérdense que de dónde es obispo. De Roma. ¿Por qué tiene connotaciones o fines políticos también? Para el poder. ¿Era para traer más gente? Realmente era para no incomodar al gobierno. O sea, tiene sentido lo que menciona, pero al final de cuentas es, no queremos estar en contra del gobierno, porque venimos nosotros de una cuna abrámica, eso sí es cierto, y Abraham era hebreo. Y luego de los hebreos vienen los judíos, y mi gobierno odia a los judíos, yo no quiero que me odie a mí, ¿sí? Entonces, a pesar de que eran de un origen pues, de mucho valor, la postura que se tiene hoy contra los judíos, bueno, en ese punto, no queremos que nos asocien con ellos. Por ejemplo, ahorita digan en la actualidad con qué no quisieras que el gobierno te asociara. Con musulmán, por ejemplo, aunque ahorita el gobierno, pues igual. Imagínate que te digo, el gobierno ahorita, no por mencionar más una cosa, odia o no le gustan los que tienen dinero. Por ejemplo, trae un rollo con el Salinas, ¿no? Que este brother del TV Azteca. Pero sí, entonces tú dices, no, yo si quiero estar bien con el gobierno, o sea, si yo quiero entrarle al política, pues me meto con los de Morena, porque Morena está ganando, y pues yo cruz a Salinas. ¿Ya me entiendes? O sea, no quiero que me asocie con ellos porque ellos son gobierno, son enemigos del gobierno. Igual el Eleuterio, yo no quiero que me asocien con ser enemigo del gobierno, ¿sí? Al rechazar las leyes dietéticas, que se consideraban como judías, no son judías, la iglesia romana consolidó su independencia, facilitando su aceptación, híjole, dentro del imperio. Cuando dice acá consolidó su independencia, ¿es su independencia de quiénes? ¿De los judíos o de la iglesia que Pablo había discipulado? O sea, lo que alguna vez Pablo mandó una carta preciosa, la carta a los romanos, pues ahorita ya no había quien la leyera, y si había quien la leyera, ya no había quien la pelara. O sea, hoy esta iglesia, bueno, para este punto la iglesia de Roma dice, ¿sabes qué? Somos punto y aparte. Nosotros nos cosemos aparte. Y aquí te das cuenta cuál era el objetivo, o cuál era la razón, o de dónde venía, cuál era la motivación de esto. Alejarnos, de asemejarnos al judío, al judaísmo. Y otra vez tienes un conflicto enorme, porque, dígame, ¿qué otra nación prefirió asimilarse con el pueblo, con otros pueblos, con los pueblos de a un lado, con los pueblos vecinos? Y el Señor les dijo, no te vas a juntar con ellos. Israel. ¿Se acuerdan en la época de los jueces? Les encantaba andar viendo a ver qué había del otro lado de la barda, y luego los invitaban, y ellos invitaban, y lo ven, y luego se casaban entre ellos, y pues ya valía eso. Todo con tal de no quedar mal con ellos. Entonces, es un principio que se repite y se repite. No quiero quedar mal con la persona, pero quedar mal con el Señor. Y luego pasa el tiempo, y ya ni te importa el Señor, ya te importa nada más la persona, o te importa la fiesta, o te importa el chelear, o te importa que no se incomode la persona. O sea, no se imaginan lo complicado que es el querer vivir cómodamente en el Señor. Si tú crees que es comodidad vivir con el Señor, déjame te digo una cosa,
no estás leyendo la Biblia. Estás creyendo que la religión te lo dijo, lo que la religión te dijo. Porque la religión, para poder estar cómoda en el gobierno, ¿qué debía hacer? Disolver la palabra del Señor. Y entonces empezar a decir, nosotros vamos a estudiar la Biblia así. Nuestra interpretación, yo creo, para mí, conmigo se cree esto. Entonces ahí ya, como dije ahorita, tronaste. Porque el estar en la palabra es incomodísimo. Es muy incómodo. Sí. Les ha pasado, por ejemplo, no sé si, bueno, a mí me pasó varias veces que, no sé, estabas ya por comer y te das cuenta que tenía puerco y estás como que en la incomodidad de, ¿me lo como, no me lo como, estoy o no estoy? Y luego, peor aún, ¿le digo, no le digo? ¿Le pregunto, no le pregunto? ¿Les ha pasado eso? A mí sí me pasó. Sí. Y de verdad que, o sea, mi mente, como dice ahí el versículo, ¿cómo te dice? No dice te acusa, te revela, el Señor te revela, o sea, está ahí el Señor. Y yo voy a decir, pues no pasa nada, no, sí pasa. Porque te digo una cosa, queremos sacrificar todo lo que el Señor nos dice con tal de no sacrificar lo que está aquí enfrente. Y eso de verdad debería de preocuparnos si somos así. Somos bien endebles con los temas del Señor y digo, bueno, eso ya conoce mi corazón, ¿sí? Pero el año pasado también. Y el año pasado también, o sea, y como va avanzando los años, cómo va aumentando la luz de la aurora como el alma. ¿Va en aumento o está estancada? Entonces te digo de verdad, o sea, no es un tema de comodidad. ¿Y qué hizo el Eleuterio? Todo suave, vamos a la comodidad. Vamos a que no se incomode el gobierno. No, ¿qué dijo Yeshua? Si a ustedes los han perseguido, si a mí me han perseguido, también ustedes perseguirán. Si a mí me han apedreado, ustedes, o sea, si a mí, también ustedes. El que quiera ser digno de mí, tome su cruz y sígame. Y se los digo porque, acuérdate, la historia es cíclica. ¿Y qué crees? Puede volver a pasar. Pero te digo una cosa, tú ya sabes lo que va a pasar al final. Si llega a pasar esto como de que te empiezan a perseguir, a criticar, a decir, sigue perseverando. Confía en el Señor. No estás por quedar bien con las personas, tú estás bien, estás, perdón, por quedar de verdad obedeciendo al Señor. ¿Sale? Este es el autor primero y para concluir con él les comento lo siguiente, fíjate. Usa las palabras de Jesús en Mateo 15. ¿Qué dice Mateo 15:11? Ahí está en la pantalla. No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino que es lo que sale. ¿Qué hace el Eleuterio? Nuestra interpretación. Yo creo. De verdad, cuando yo les diga eso alguna vez, eso como que tenganlo como entrecomillado para que digan, eso lo dijo el cheque, no está escrito. El cheque. ¿Sale? Así como que puede ser que lo necesitamos omitir y con todo gusto. ¿Sale? Fíjate, aunque estas palabras no estén negando la vigencia del mandamiento. Yeshua estaba hablando del corazón de las personas, del corazón de los que estaban criticándolo. ¿Sí? Y además, es cierto, la versión dirá eso, la traducción no dice eso. Y acuérdate de versiones, está lleno de bueno, no, no es cierto, pero sí es cierto. ¿Sale? Este fue un paso más, y esta palabra me encanta y la van a aprender. Este fue un paso más en la romanización, híjole tú, del cristianismo. Espérense que aquí quería decirles algo antes, en el último puntito, cuando dice, consolida su independencia del resto de las iglesias a las que Pablo discipuló, por ejemplo, facilita su aceptación dentro del imperio. Este es como su boleto de entrada para participar como una religión dentro del gobierno. Y eso es para que te preocupes, porque la religión, no, porque el Señor no tiene ningún deseo de gobernar políticamente con nuestros propios. Por eso, ¿qué decía cuando le hablaban de política, cuando hablaban del dinero y de los impuestos? A César Eso es lo que dice César. y al Señor que es el Señor. Y si quieren, denle al primero él. O sea, yo no tengo conflicto, o sea, no tengo conflicto para nada con sus impuestos, ni con sus rollos, ni con sus votos. Esto acá no funciona, ni jala. No trabajamos así. Ok. Este fue un paso más en la romanización, no romantización, romanización del cristianismo. Fíjate cómo estas dos palabras aparecen. Yeshua no vino a crear el cristianismo, menos a romanizarlo. Y ahora tenemos a un tipo que se llama Lutero primero, que empieza a romanizar el cristianismo, ¿sí? Donde las instrucciones bíblicas fueron suavizadas, como dijo Rafita, para hacer la fe más accesible al mundo gentil. Uf, mira nomás esto. O sea que si empezamos como a suavizar la cosa, como qué tipo de, o sea, qué tipo de idea estamos poniéndole, eleuteriana. O sea, este rollo de que no, sí, mira, vamos a tocar canciones de Sin Bandera que al cabo dicen lo mismo de Dios. Mira, entra en mi vida.
yo te lo ruego. ¿Ves? Parece oración. Hay que cantar esa canción en la campaña para que muchos quieran venir. ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que hizo Eleuterio. ¿Sí? Te digo una cosa, la palabra no la podemos hacer así. No, pues que se van a ir. Se van, ya no van a querer venir a la campaña, ya no van a querer venir al culto. Qué dice Hechos con respecto a eso? ¿Que quiere añadir a la iglesia a los que debían ser añadidos? ¿Los apóstoles? Dice que los apóstoles los añadían. No, ¿Quién dice que que los Dios los añadía? El Señor los añadía. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ser íntegros en la palabra del Señor. Eso es lo que dice. Es que se incomodó. Pues no se incomodó por lo que yo dije, se incomodó porque lo que estamos leyendo está ahí. ¿Sí? No es que el hermano Ezequiel anda cobrando el diezmo. ¿Cuándo cobramos el diezmo? No es que el hermano Ezequiel, lo que sea, o Alberto, no sé. ¿Está escrito? Bueno, no lo dijo Ezequiel, Alberto, está ahí escrito. Por eso les digo, cuando yo les diga, yo pienso, eso lo pone entre comillas, pero cuando está escrito en la palabra y los vean en la palabra, eso cuenta completamente distinto. Amén o no amén a eso. Porque nosotros no queremos ser ni como Eleuterio, ni como Justino, ni como Marción, ni como ningún control institucional. Las iglesias en la actualidad, por favor, todo el mundo ponga atención en esto. Las iglesias en la actualidad quieren y buscan un control institucionalizado de sus creyentes, ¿sí? El bautismo se toma como si fuera un sacramento. Los bautizados ya pueden participar, yo estuve en una iglesia que era así, participar en la reunión de negocios. Oye, ¿cómo eso? ¿Cuándo dijo Jesús que eso podía pasar? Los bautizados ahora pueden tomar la Santa Cena. Imagínate, o sea, y ni sacramento es, y la Santa Cena tampoco es un rito. Cálmate tú, es una vez al año y nada más es empezar. No, es que aquí se toma, ¿qué es? Aquí nosotros la tomamos una vez al mes. Cuando digo nosotros, tronaste, hijo, ¿cierto? Institucionalizar, no, el Señor no viene a institucionalizar nada. Él es el que gobierna y todos nosotros los demás, todos nosotros aquí en la tierra, somos ovejas de su prado. Punto final, apúntalo, por favor. Eleuterio, dice acá, es un ejemplo de cómo la iglesia primitiva en Roma, ¿qué dice ahí? ¿Fue qué? guiándola. Fue moldeando la doctrina para separarse de la Biblia, lo que con el tiempo llevó a una fe más influenciada, atención acá, por la cultura romana, ¿sí? Que por las escrituras originales. Pregunto, ¿ustedes qué team quieren ser? Una, ya sé que me van a contestar, una creencia influenciada por la cultura romana o una creencia en las escrituras originales. Censuras. Está fácil, ¿verdad? Que sí, cuando ves así como que, "Ay, no, el Señor nos libre". Pero acuérdate eso, acuérdate esto. Roma montó todo esto con una médula impresionante. ¿Quién me dice cuál fue la médula de todo esto que Roma hizo? ¿En quiénes se inspiraron para que Roma lograra hacer todo esto que hizo y les funcionara bien? No. Antes de Pedro ya había a otro, perdóname, Nere. Había uno antes que Pedro que Roma no pudo vencer. O sea, que Roma prefirió decir, me le uno porque no pude. Pablo no es tampoco. Es una cultura, un pueblo completo. Los griegos. Escucha esto y apúntalo como una nota al margen. Todo lo que Roma hizo está inspirado en la filosofía helenista griega. Por eso la cultura se mezcla y tenemos la mezcla de cultura griega con romana. Se llama greco-romana, exactamente, Pau. ¿Sí? Otra vez, todo lo que los romanos hicieron fue inspirado en la cultura griega. ¿Cuál es esta cultura griega? La cultura donde pone al hombre como primero en toda la lista de prioridades. Una cultura humanista, una cultura centrada por completo en el humano, ¿sí? En la exaltación del yo. Entonces, ¿qué están haciendo acá personajes como Eleuterio en Roma, como Marción en Roma? ¿Qué están haciendo? Justamente lo que los griegos les enseñaron a hacer. No, no le digas eso porque se va a ofender. No, no le digas eso porque no le va a gustar. No, mejor suavízalo. No, ya se puede de todo, ¿qué importa? Porque además ya Jesús dijo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a humanizar y fíjate cómo suena esto. Empezaron a humanizar las palabras del Señor. ¿Qué significa eso? Darle
una interpretación completamente humana. ¿Te das cuenta de eso? Pues te digo, y lo dice la palabra, la Torah es espiritual, nosotros somos carnales. ¿Qué crees? ¿A poco va a ser cómodo que venga la Torah a implementarse en tu vida? Pues claro que no, claro que no. Más bien intercedamos los unos por los otros de verdad, de ser dóciles, de ser realmente sabios para aprender a escuchar las palabras del buen pastor. Y por supuesto, ofrezcamos esta hermandad para poder sumarnos, edificarnos unos a otros y poder acompañarnos en la obediencia al Señor, para perseverar en su palabra. Amén o no amén. ¿Dónde se dijo esto? Daniel 7:25, ya se lo saben, 700 años antes aproximadamente, cambiará los tiempos y la ley, y aquí está evidentemente Lutero diciendo que no se puede comer nada, que no se puede comer puerco, ¿qué crees? Ya se puede comer puerco. Que no se puede comer camarón, ¿qué crees? Ya se puede comer camarón. Que en la iglesia no podemos dar asado de puerco, ¿qué crees? En el aniversario de la iglesia se va a dar asado de puerco. No digo que en esta iglesia. Yo estuve en iglesia, ¿qué? Yo digo porque yo estuve en congregaciones donde la comida en el aniversario era asado de puerco, con frijoles con manteca de puerco, con arroz con manteca de... Y así. ¿Por qué? Porque a mí no me enseñaron otra cosa. ¿Y quiénes heredaron estas iglesias? ¿De quiénes heredaron? Pues de este señor Eleuterio primero. ¿Qué les parece? Imagínate. Ah, es que Juan comía langosta. Pues sí, hijo, pero era el chapulín grandote. No, no. O sea, es el saltamontes, hijo. Se les llama langosta que es enorme. Tú piensas en lobster, o sea, tú piensas, ay, vamos al Red Lobster. No, y es finísimo además, o sea, padrísimo. ¿Mandé? Un cucarachota del mar, ¿no? Sí, son de los equipos de limpieza del mar, ¿sale? Y pues por supuesto también ahí dice 1 Timoteo 4:3 al 5, 120 años antes aproximadamente. Como que está incorrecto ahí las fechas, se lo voy a revisar y se los comparto porque no puede ser que Daniel tenga menos años y Timoteo más años, así que no, ¿sale? Con el rollo este de que nada desecharse, etcétera, etcétera. Entonces ahí como que se empezó a utilizar esa idea erróneamente, ¿sale? Vámonos ahora con otro primero que se llama Víctor primero, ¿sale? Víctor primero. Nelter, por favor dime quién es el personaje que empezó a decir que los judíos mataron a Cristo. Judíos, tenemos a Eso es, judíos Justin. Ok, pregunta para Alex. Alex, ¿quién fue el personaje que le empezó a poner ahí Nuevo Testamento y Viejo Testamento? Marción del Ponto, muy correcto. Pregunta para Joe. Joe, dime quién es el personaje que dijo que ya se podía comer de todo. El doctor, ¿eh? Gonzalitos. Eleuterio González. Ahorita se las pongo a la calle para que lo ubiquen. ¿Cómo se llama el doctor? El obispo Eleuterio primero, ¿cierto? ¿Quién es el personaje que... ¿Quién le falta? ¿Quién le falta? Creo que ya, ahorita les hago más preguntas. Ok, vámonos con Víctor primero, por favor, ¿va? Víctor primero también es obispo de Roma, ¿sale? Intentó imponer la celebración de la Pascua según la práctica romana. Y aquí intención interesante esto dice que excomulga a las iglesias de Asia Menor, que la mantenían, o sea, este brother, este men se adueñó de la iglesia, hijo, o sea, se puso a excomulgar otras congregaciones. Entonces, de verdad que la cúspide, la cumbre de la soberbia. ¿A quién le están chistando? Fíjate, dice que excomulgó a las iglesias de Asia Menor que mantenían la Pascua o Pesach el 14 de Nisan. La excomunión en la iglesia primitiva, y atención con esto, a ver qué le suena, dice que es una herramienta de control doctrinal usada para excluir a quienes se apartaban de la enseñanza. Fíjate cómo dice, enseñanza, ¿qué dice? Oficial. Fíjate cómo lo dice enseñanza verdadera. ¿Te das cuenta? Esto preocúpate. Ustedes sabían que hay iglesias que tienen sus propios estatutos escritos, así guardados en los anaqueles de la santidad de tales iglesias. Así es como, estos son nuestros dogmas. ¿Sabían ustedes eso? Tienen su propia ley oral. Ándale, en el TER, básicamente tiene su propia ley oral. Oye, pero no es verdad, no importa, pero es oficial. Porque eso lo dijo nuestro fundador, el presbítero, apóstol, arcángel, serafín, fulano de tal. Y eso es real. O sea, cuando vean esta palabra oficial, de verdad, aléjate.
más cuando no es una palabra que esté pegada con la palabra verdad. Porque si es verdad, no necesita ser oficial porque es la verdad. O sea, solo hay una verdad y esa es la verdad. Si dices verdad oficial es una redundancia, son dos cosas oficiales. Dice, aunque su intento de unificación no tuvo éxito absoluto, sí marcó el inicio del centralismo romano en la iglesia. Atención con eso. O sea, cuando este men se da los aires de empezar a excomulgar gente, entonces, ¿qué significa? Que él es el líder y que la iglesia se va a empezar a centralizar en Roma. Oye, pero no, nada, nada de perdóname. O sea, este rollo era como ya, este men puede elegir a su antojo a quién sí y a quién no, como herramienta que dice ahí de control doctrinal. ¿Sí? Por eso les digo importantísimo esto. La verdad es la verdad. Y no puede haber unidad fuera de la verdad. Si no, no es unidad. ¿Todo bien allá? ¿Sí? Si no, no es unidad. Porque no existe la unidad fuera de la mentira. Porque Él es la unidad. Él es la verdad. La única forma de estar en unidad, Nelter, es si nos sometemos a Él. Y ahí todos somos uno. Actual en Roma, ¿no? ¿Mandé? Es actual en Roma. Claro, la excomunión se mantuvo. Mantener el rollo de, si no, te excomulgamos. Excomulgado. Bye. Pero nada. Y luego así, la ley del hielo, porque pues, excomulgado. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien se lo excomulgaron o algo? ¿Supieron de alguien excomulgado? ¿Sí? ¿A ti te excomulgaron? Imagínate, ¿sale? Estamos en el año, ahora sí, cambiamos de siglo, ¿sale? Siglo 2 abajo a la izquierda dice, cambiamos de siglo y nos vamos al siglo 3. ¿Qué? Apenas en el siglo 3. Sí, porque empezamos como en el año 1500 antes de Cristo. Ya nos avanzamos hasta el 250. Tenemos a un brother que se llama Decio. Este men no es obispo, este brother es emperador. ¿Y por qué empezamos a hablar de emperadores? Porque al emperador le empezó a interesar una religión que empezaba a tener control, que empezaba a excomulgar gente. Porque esto, déjenme les digo una cosa, para el gobierno es muy barato. ¿Qué significa esto? O sea, no hay que amenazarlos con armamentos, no hay que mandar militares, no hay que mandar una religión, no hay que mandar unas tropas, no hay que hacer nada de eso. ¿Sabes qué? Nada, vamos a decir, si no, te excomulgamos. Y el que le dé miedo a la excomulgada, ¿qué crees que va a hacer? Pues se va a someter. Y nosotros queremos sometidos, ciudadanos, ciudadanos promedio que se someten. Entonces, ¿qué hace el gobierno? A mí me interesa eso. A mí me interesa ser, ¿cómo se dice lo que hacen los Sharks? Patrocinadores, pero ¿cómo tiene un otro nombre? Los Sharks de, ¿cómo se llama? Ah, Los inversionistas que invierten. O sea, a mí me importa invertir en ese mercado porque ese mercado tiene un producto que a mí me interesa. ¿Y cuál es el producto? Control. ¿Sí? Manipulación de masas. Acuérdate, este era el trabajo también que tenían o este era el trabajo que hacían los griegos, una manipulación mental, ¿sí? Era un rollo mental, porque era muy poético. ¿A quién no le va a gustar que el pueblo elija a su gobernante? Vamos a votar. ¿Quiénes votan por el A? Y luego, voten por él. Ganó el A, se queda el A. Pero no te gustó, es la mayoría. El poder reside en el pueblo. Y todos aquí diríamos, sí, gloria al Señor. Amén. Y hay que orar por las votaciones. Y sí, sí, ora. Pero ¿cuándo dice la Biblia que el rey iba a ser elegido por votación? ¿Cómo se elegían los reyes con el Señor? Él los elegía. Ya se dan cuenta. Y es más, ni se ocupaba rey, no se debía tener un rey. Por eso les digo que es muy romántico todo lo griego. Los Juegos Olímpicos, qué padre, la justa mundial, y sí, nos encanta, y se unen todos, y canta John Lennon y Imagine, lo reviven cada 4 años en las Olimpiadas, y la ceremonia, y y Juegos Pirotécnicos, y todo. ¿Eso de dónde viene? De un solo pueblo, un solo rey, una sola nación, un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. ¿Qué importa que sea mentira? Pero una sola religión. ¿Sí? ¿Ya se dan cuenta? ¿Por qué te estaba riendo, Rafita? ¿Por qué te estaba riendo? Pensé que te acordaste de tu comentario que dejaste del cohete. Ahorita te digo. Pero bueno, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? Entonces, si tú decías como que sí, la democracia y chao a ese mensaje. Hermano Ezequiel, pero ¿cómo? Es que estamos en un pueblo que no está gobernado por el Señor. Ni tampoco Israel, ni te preocupes. Entonces no nos vamos a Israel. No, no vayas a Israel. Está pior, o sea, porfa, o sea, no.
Entonces, ¿qué hacemos? Aguardas por el Mesías. Cuando ascendió al cielo le dijeron los ángeles, de la misma forma que lo vieron irse, así regresará. Y cuando dice, cuando escuchas de guerras y rumores de guerra, erguíos, levantad vuestra cabeza porque su tiempo está cerca. ¿Se dan cuenta? Entonces tú y yo, pendientes, ¿sale? Pero no de acá, de allá. Bueno, Decio, los cristianos fueron duramente perseguidos, puesto que se les quería obligar a realizar actos de culto a la religión civil de Roma. ¿Qué implicaban estas cosas que los querían obligar a todos los ciudadanos? Bueno, pues quería obligarlos a adorar a la figura del emperador, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y en enero del año 250 después de Cristo emitió un edicto para la supresión del cristianismo. El edicto en sí fue bastante claro. ¿Quieren ver el edicto? Se los comparto. Se requiere que todos, perdón, Era el culto imperial, ¿no? sí, fíjate, se requiere que todos los habitantes del imperio, bueno, los habitantes del imperio, para que hagan sacrificios ante los magistrados de su comunidad, por la seguridad del imperio, en un día determinado. La fecha variará en cada lugar y la orden, perdón, pudo haber sido que el sacrificio tenía que estar consumado dentro de un específico periodo después de que la comunidad recibiera el edicto. Cuando hagan el sacrificio podrán obtener un certificado. Cálmate tú. ¿Dónde has escuchado que después de hacer cierta cosa, cierto sacramento, te dan un certificado, hijo? ¡Ay! Ya se dan cuenta que hoy vivimos inmersos en ese sistema, pero mira de dónde viene. De Grecia. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la industria grecorromana? El pensamiento grecorromano. Dice, documentando el hecho de que han cumplido la orden. ¿Se dan cuenta de esto? Esto lo pueden encontrar en la fuente que les menciono aquí abajo, en la Universidad de Michigan. ¿Te das cuenta de esto? O sea, aunque de hecho no estaba apoyando esto, se da cuenta que está generando muchísimos adeptos. Y esto se los pongo primera cosa, ¿por qué? Porque el rollo de que fuera estos primeros obispos como que romanos, te das cuenta que aquí no hay catolicismo. De hecho, el imperio de Roma, como política, estaba en contra de esta religión, estaba en contra de esta creencia, pero no por mucho tiempo. Porque empieza a crecer y empieza a crecer y como te dije hace ratito, a mí me interesa como poder, a mí me interesa eso. Mientras que no, de hecho quería ser súper devoto al rollo de dioses paganos. Entonces obliga a todos, por supuesto, y entre ellos a los cristianos en Roma, a que hagan estos actos para que les den su, y aquí dice, fíjate, su libellus, su certificado. ¿Sí? Hoy hay iglesias en el cristianismo que dan certificado por haberte bautizado, hijo. Por haberte bautizado, Dios de mi vida. O sea, y luego también allá si te casas, te dan tu certificado y si te quieres divorciar, hay que mandarlo al Vaticano. No sin una gran ofrenda, ¿verdad? O sea, ¿quién? ¿Cuándo Yeshua hizo esto? Imagínate, les va a dar el certificado de los dos apóstoles. Yo conozco iglesias en Estados Unidos que a los ciertos diáconos les regalan, les dan un pin, creo que de oro o dorado, no sé. Y el que porta el pin, es del staff de la iglesia, pesado. No es el pastor, porque el pastor tiene uno de diamante, para que me entiendas, ¿no? Pero ¿de dónde? ¿Quién dice que certificados? ¿Quién dice que aquí, ahora que multinivel salió la cosa? De que diamante, doble diamante, triple diamante. O sea, no, claro, todos son intereses. Es volverlo también deseable. O sea, quien no tenga certificado, ahora sí puedo pensar, a ver qué les viene a la mente. Fíjate, ¿qué te voy a decir? Atención. Quien no tenga el certificado no puede viajar. O lo excomulgamos. O el que no tenga el certificado no puede comprar. El que no tenga el certificado no puede vender. ¿A qué les suena esa idea? ¿Ya me entienden? Todo es así, todo es manipulación, todo es un deseo de que no exista este control, perdón, este abandono hacia el Señor. No, no te abandones al Señor, abandónate en mi sistema. Sigue como borrego aquí, no como ovejita perdida encontrada por el Señor. No, sigue por acá. ¿Qué le recordó lo que les dije? Que no puede comprar ni vender. ¿Se acuerdan de la marca de la bestia? Ah, lean historia. Todo está ahí. ¿Sale? Ahí mismo del Decio. Los marcionistas, ya saben quiénes son marcionistas. Rossi. Dime quiénes son los marcionistas. ¿Quién fue Marción del Ponto? ¿Qué hizo Marción del Ponto? Así,
su máxima aportación al cristianismo? Si te acuerdas, si te acuerdas, cuéntanos. Eso, sí, muy bien. ¿Dividió qué? El mar, va a decir, no. ¿Dividió qué? ¿Dividió qué? ¿Dividió en el cristianismo? ¿Qué y qué de la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Exactamente. O sea, todos estos brothers que se fueron con el Marción del Ponto, dice, y otros grupos que ya estaban alejados del judaísmo, tuvieron menos persecución. ¿Por qué? A ver, dímelo tú. ¿Por qué menos, por qué Delcio no los persiguió tanto a ellos? Que están más de acuerdo con ellos, ¿no? Claro, porque además que, mira, no parecían judíos. ¿Sí? Dicen, en cambio, los cristianos que aún tenían las prácticas de la Torá, o sea, las personas que seguían a Yeshua y que aún guardaban Torá además, como por ejemplo, guardar el Shabbat, las festividades bíblicas o la alimentación de Levítico 11, fueron perseguidos con más dureza. ¿Sí? ¿Cómo decía Lincoln? Danger, danger, o como, nunca, eso. O sea, los que están guardando en realidad y creyendo en el Mesías son los que más que son perseguidos. Hasta la fecha. Por eso les pongo ahorita esto, porque no es nada más que quiero que engorden de información. Quiero que se entrenen en que digas, oye, si esto pasó en el pasado, no pasó, si pasó en el pasado, si pasó antes, si pasó en la historia, ¿por qué crees que va a ser diferente? O sea, otra vez, se me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Que si estés, ¿no? ¿Sí? Todo lo que ya, todo lo que será, ya fue. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Dice literalmente, gózate de que seas tomado por digno de qué? De persecución. ¿A quiénes no van a perseguir? Pues los que están como borregos en el sistema. Los que no están despiertos, los que están todos, sí, como focas aplaudiéndoles. O sea, no, tú no seas de esos. No, pero es que me van a despedir, pero es que, ¿qué van a decir? Pero es que tú no estás para quedar bien con el sistema. Por favor, hermano, te lo digo de corazón. A Elías, o sea, piensen en Elías. ¿Qué le pasó a Elías? Quedó solo. Lo persiguieron para matarlo. Sí, primero se burló un güey, su Dios ha estado dormido, pero luego ya se fue corriendo de temor. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué es aquí, Elías? Y no lo deja sin comer, ¿se acuerdan? Lo alimenta. Se va al monte Sinaí prácticamente. Y las, Lo alimentan los cuervos. Entonces tú dices, no, porque ¿qué voy a comer yo? Mira, si el Señor hizo caer maná del cielo, si el Señor trajo codornices, si el Señor alimentó a Elías, pero ¿qué quiere el Señor? Quiere tu fidelidad. ¿Se dan cuenta por qué esto es un discipulado? ¿Por qué no nada más? A ver, ¿ya se lo aprendieron? ¿Ya? No, no. Quiero que se den cuenta de esta parte. Dice, gózate de que seas tomado por digno de que seas perseguido. No van a perseguir a los que están como borregos, te digo, como focas aplaudiendo. Ellos no son para... ¿Qué les persigues? Pues ya son parte del sistema. ¿Sí? Tú nunca, nunca de verdad te amoldes del sistema. Fabián, el obispo de Roma, fíjate, se negó a cumplir con este edicto y fue ejecutado el 20 de enero del año 250. ¿Quién es Fabián, el obispo de Roma? O sea, ¿qué hace Fabián? Es el líder de la comunidad de creyentes en Roma, aunque ahorita ya está medio apartada, bueno, bastante apartada. Pero fíjate, como quiera y eso, ¿qué dice él? Yo no voy a participar de la cosa de sacrificios públicos, yo no voy a hacer eso. ¿Y qué le hacen? Ejecutado el 20 de enero del 150. Hermano Ezequiel, o sea que la fidelidad puede traer, dígalo, puede traer muerte. Sea Dios. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Que se seque la hierba y que se marchite la flor, ¿qué importa? Pero la palabra permanece para siempre. Y dice la palabra, estamos juntamente crucificados con Cristo, busca la causa de arriba. Y si Yeshua resucitó, y si tú estás crucificado como Él, tu esperanza es que vas a resucitar. ¿Te das cuenta de eso? Por eso es un discipulado, querida familia, porque te prepara para lo que pasa en la actualidad y lo que puede llegar en el futuro. Y lo hacemos a través de esta plataforma de la historia. ¿Sí? Primer obispo de Roma en ser ejecutado directamente por un emperador romano. Interesantísimo esto. Va a ser o está siendo el primer obispo de Roma. O sea, imagínate, un líder de la comunidad, a pesar de que ya no se parecían tanto, ¿eh? Aún así, no, al gobierno le estorbaba. ¿Sí?
Al gobierno le estorbaba. Entonces, sábete, cuando el gobierno le estorbe algo, como una piedra en el zapato va a intentar sacárselo. No te preocupes. Salud. Como dice ahí, tú preocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, de ser fiel al Señor. La muerte, te lo digo de corazón, es momentánea. El dolor es momentáneo. ¿Sí? Hay una canción de Viti Olaya que se llama, no me acuerdo, pero se la voy a mandar, pero dice que la muerte, que este fuego no ahoga, que el yugo no ahorca, y la muerte mata solo por un rato. Solo es por un rato. ¿Sí? Pero en 3 días te levanta, como dice ahí, como dice la esperanza con Yeshua. ¿Se dan cuenta? Ok, familia, vámonos por favor al siguiente emperador. ¿Dudas hasta aquí? ¿Les está hablando el Señor con algo de lo que estamos analizando? ¿Sí? Ya estamos llegando, exactamente, ¿se dan cuenta? Vámonos al año 303 después de Cristo, ¿sale? Estamos aquí ya en el siglo IV, aunque diga ahí siglo III, es siglo IV realmente. Porque siglo IV, ¿de qué año a qué año es? Nere se los va a decir porque Nere sabe contar muy bien los siglos. Vamos, Nere. El siglo IV, ¿de qué año a qué año es? ¿Cómo le voy a decir Gretel? Le quito uno y le pongo 2 ceros. Y luego le pongo el 99. Si estoy en el 4, le quito uno, 3. Le pongo 2 ceritos, 300, ¿ah? Hasta el 399. Eso, Pau, muy bien. Vámonos con Diocleciano. Diocleciano tiene un intento, de verdad que se esfuerza muchísimo, por dividir el reino en 4 partes. Eso se conoce como tetrarquías. Para hacerlo más manejable y evitar el caos generado por el debilitamiento del imperio y las invasiones. Escucha esto. Roma, a pesar de que era un imperio enorme, era muy desorganizado, o estaba siendo muy desorganizado. ¿Qué hace este brother, Diocleciano? Dice, ¿sabes qué? En vez de tener todo centralizado en uno, perdón, vamos a centralizarlo, vamos a dividirlo en 4. Vamos a tener como 4 grandes ciudades, o 4 grandes alcaldías, o 4 grandes municipios. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace este brother? Lo divide. Lleva a cabo la última y más feroz persecución contra los cristianos. Escucha esto, antes de la legalización del cristianismo. ¿Por qué? Mira, ¿quién aparece ya en escena? El Constantino. Aquí está. O sea, este Diocleciano los persigue a los cristianos antes de que Constantino lo legalice y lo haga parte del imperio. ¿Sale? Ordenó destruir iglesias, quemar escrituras y obligar a los cristianos a ofrecer sacrificios a dioses romanos. ¿Sale? Todo esto es porque el imperio ya estaba en decadencia. Acuérdate, ¿en qué años dijimos que subió Roma al poder? A ver si alguien se acuerda, lo vimos en la línea del tiempo, lo tiene al principio de su línea del tiempo. No antes. No, antes sería, hay que sumarle años, porque está antes de Cristo. ¿En qué año subió Roma? Poquito antes. 168, 166 antes de Cristo. Si estamos en el 303, ¿cuánto tiempo lleva Roma como potencia mundial, como potencia mundial? No, 300 más los 168 de antes, 470 años si quieres. ¿Cuál era? 168 antes de Cristo y va a llegar hasta el 400, ¿se acuerdan alguien? ¿Se acuerda? 476, cerquitita. O sea, imagínate, le faltan 170 años para que caiga completo, pero ya está en decadencia. Y de aquí ya no lo va a poder sacar nadie. Diocleciano intenta. Está correcto, está correcto. Ahí lo tienes tú como 142, está correcto. Cae Grecia y sube Roma. ¿Sale? Está perfecto. Es un poco más exacto eso. Ok. Diocleciano. Les comparto otros datos más respecto. ¿Le puedo avanzar? No se preocupen. No se preocupen, ahí está. Sí, pero acuérdense, siempre que me digan, yo me puedo detener, ¿eh? Yo de verdad prefiero. Ah, listo, como haciéndolo toda la par. No te preocupes, no pasa nada. Quiero que veas esta parte acá, mira, Nere. Antes de la legalización del cristianismo por Constantino. O sea, en Roma, ser cristiano, antes de Constantino, que es ilegal. O sea, está mal. Por eso el Decio, no el Diocleciano, el anterior, los obligó a hacer sacrificios. Porque aquí la religión es
pagana, es de dioses romanos, ¿sale? Dígame una diosa romana, un dios romano, a ver si se lo saben alguno. Yo les digo uno que me acuerdo ahorita rapidito. Minerva, la diosa Minerva. ¿Eh? No, porque quiero que lo asocien, ¿sí? Porque es como los griegos que tenían el panteón romano, el Partenón romano, así, ¿sí? ¿Ya me entiendes? La diosa Venus, por ejemplo. Entonces, cuando ya te dices, ok, esa es la religión oficial, ser cristiano en realidad era ilegal. Ahora, ¿cómo pasó de ser ilegal a ser la religión oficial ahora? ¿Ya me entiendes que está como medio paradójico? De que no, no, no. Bueno, sí. O sea, no, no queremos nada. No, mejor sí queremos. ¿Por qué? Ya lo veremos a la continuación. Ok, Diocleciano. Espérense que se me brincó. Esta batalla está buena. Cristianos que mantenían prácticas judías, como el sábado de la Pascua judía, fueron más perseguidos porque se les relacionaba con los judíos. Eso es repetitivo, pero es que pasaba y seguía pasando. ¿Quiénes los judíos ya eran vistos como problemáticos por el imperio? O sea, era como de judíos. Y eso se mantiene hasta con los alemanes, judíos. ¿Sale? Diocleciano, con su persecución, forzó al cristianismo a romper aún más con sus raíces en la Torá y preparar el terreno para que Roma moldeara la iglesia a sus intereses. ¿Se dan cuenta de esto? Ustedes ya lo entienden ahorita fácilmente, pero en aquel entonces pasaba y nadie lo notaba. Los gobiernos hoy son así. No, no es cierto, no está pasando eso. ¿Quiénes dijeron muchas veces? No, no, el gobierno no podría hacer eso, no en México. En México no va a pasar eso nunca. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Ya me entiendes lo que quiero explicar? O sea, puede estar pasando en tus narices y aún así no verlo. Pero pasa el tiempo y entonces lo entiendes. Y eso es lo que estamos viendo acá. Estamos hablando de hace 2000 años de esto, bueno, 1800 años, ¿sí? Y ahora decimos, no, manches, sí estaba bien evidente, ¿cómo nadie lo notó? Bueno, en 1000 años van a decir, en el 2026 era bien evidente, ¿cómo nadie lo notó? ¿Ya me entienden? O sea, por eso les digo, tú y yo no tenemos, ¿cómo dice? No tenemos el versículo contra carne y sangre, no tenemos lucha. Y luego también otro dice, este, ya se me olvidó, ahorita se lo digo, pero es comunión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene. ¿Se dan cuenta? De verdad, amigos, la familia, cuidémonos de eso. Vámonos, ¿le puedo avanzar? Me espera. Termina. Sí, sí, termina. Amor, ¿cómo has hecho para escribir tanto en esas hojitas? ¿Tienes una hojita en la mano y le has dado vuelta y vuelta y vuelta? ¿Quieres una hojita? Sí, ahorita. Si quieres. ¿Dudas? ¿Comentarios? Adelante. Estaba funcionando, pensando. Pásenle el micro, ¿no, por favor? Por favor, Pau, gracias. Estabas pensando. Estaba yo pensando lo que decías de la mezcla con Grecia, Roma y bueno, luego España, ¿no? Me imagino luego que llegó aquí a México con los ídolos así aztecas, ¿no? Y todos Ujú, toda la idolatría, toda la mezclanza que vienen ujú. arrastrando por Por siglos, ¿no? siglos, ¿no? ¿Y qué piensas de todo eso? No, pues ¿A qué conclusión llegas que edifique a la comunidad? Cuéntanos. a lo que llego es que hay que estudiar para saber más, ¿no? O sea, para abrir los ojos, ¿no? O sea, no es nada más así como que me dicen esto, me cuentan lo otro, ¿no? No hay que investigar, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Ujú. Y con base en lo que sé, tomar acción. Tomar realmente mi decisión con el Señor. Como decía el Josué. Yo no sé ustedes, pero mi casa y yo servimos al Señor. Es que se va a tronar todo. Mi casa y yo serviremos. Pero entonces te van a cancelar. Mi casa y yo. Te van a cortar la luz. Mi casa y yo serviremos al Señor. Pero la marca, si no, no vas a poder comer y viajar. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sí? No queremos decir. Está preocupante, claro, porque es una realidad que tú y yo no conocemos. Hoy bien padre, vamos al Costco y venimos y regresamos y vamos al Sumes y regresamos y nos juntamos y un pozolazo y otro pozolazo y bien padre. Pero ¿quién nos dice que va a ser siempre así? ¿O será que somos fieles al Señor en la provisión, en la bendición, en la benevolencia? ¿Seremos fieles cuando haya escasez, cuando haya hambruna? Porque lo dice la Biblia. Cuando haya guerra, cuando haya rumores de guerra. O a la primera, ¡ay, no, vámonos! No, ¿cuál? O sea,
Y tan solo, por ejemplo, un Cuéntame, pequeño cuéntame. problema, ¿no? que tenemos, Ujú. y luego, o sea, tenemos un pequeño problema o algo que nos pasa y ya como que nos tambaleamos, ¿no? O sea, ya no confiamos en él. Totalmente. Y ¿sabes cuál es la evidencia? Fíjate, no es que luego, porque la gente cree como que, no, pero yo no voy y consulto con santeros, yo no voy con el tarot, o sea, está bien, no haces eso, pero sí luego lo empiezas a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Espérate, espérate. ¿Cuándo eres tú el que se ha sostenido a sí mismo? ¿No ha sido el Señor siempre el que te ha provisto? Sí, amén. Y luego, ¿por qué ahora que las cosas cambian va a ser diferente? Pero cuando tú empiezas a pensar en eso de cómo yo le voy a hacer, es que ya me preocupé. Bueno, todo eso significa que no estás confiando en el Señor. Yo sé que es algo muy difícil y a lo mejor cuando a mí me toque, les voy a pedir que me ayuden a recordarlo, porque también yo soy débil y me carne y digo, "Ay, ¿cómo lo voy a hacer?" Pero tú y yo estamos llamados a eso, a serle fiel al Señor. Y créeme, el Señor no abandona la obra de sus manos. Y le dice literalmente, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a ustedes, los tomaré de vuelta. Como dice, como si fueran sobre alas de águila, tomé a mi pueblo. Y las promesas están ahí, ¿sí? Como dice el versículo, haz tesoros en el cielo, donde la que y que no corre, Polilla y de la Lorín, polilla y el oín no corre, ni donde ladrones minan ni hurtan. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por eso, de verdad, esto es una cosa que nos va a cambiar la química mental, amigos. ¿Cómo le haces? Vamos a perseverar en eso. Y lo vamos a seguir viendo, no se preocupe. Vámonos, perdón, al año 310. Aparece el Constantino, el que tanto queríamos que llegara. Bueno, no queríamos que llegara, pero necesitamos que llegara. Dice Eder, alguna vez estuve viendo a un youtuber creyente que decía que Yeshua se la representa más con la ropa tradicional romana, túnica romana, que con la ropa tradicional judía de su época. Que esto representa un Mesías romanizado que un Mesías escrito en la palabra. Totalmente. De hecho, esto que dice el hermano Eder es totalmente cierto. Empezaban a vestir a Jesús como emperador romano, imagínate eso. O sea, imagínate semejante blasfemia. O sea, como emperador a Yeshua. Por eso te digo, queremos nosotros como que darle nuestras propias definiciones para que queramos entenderlo. Por eso ya el Vaticano es como es. La corona y el oro y el altar y enorme y gigante. ¿Han ido alguna vez al Vaticano, ¿verdad? Algunas personas. O sea, dices tú, no, pues Yeshua decía, a mí súbame en la barca. Yeah. ¿Ya me entiendes? Y tú, no, a mí pónganme y pónganse y inclínense y pónganme. O sea, ¿qué es eso? Por eso necesitamos de verdad rescatar mucho la identidad correcta de Yeshua. Vamos acabando por hoy, familia. Vamos a avanzar un poquito más. Aparece Constantino, quien rechaza el sistema de la tetrarquía, buscando en su lugar, o sea, en lugar de la tetrarquía, unificar el imperio bajo una sola autoridad. Atención con esto porque está pasando en el México. O sea, ¿qué es esto? La centralización del poder. ¿Ya me entienden? Sí saben lo que está pasando en México, ¿verdad? Que ya no estamos divididos en los tres poderes que nos enseñaron en civismo en la primaria. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya no existe eso. ¿Y qué está pasando? Se está centralizando el poder en unos cuantos. Bueno, ¿qué hizo Constantino? Quiso centralizar el poder en uno. ¿Y por qué les ponía lo de Diocleciano? La pregunta para la siguiente clase, o ahorita les voy a preguntar, ¿quién fue el emperador que dividió en tetrarquías? Diocleciano. Tetrarquías, Cleciano. Sí, son como consonantes raras. Diocleciano dividido en tetrarquías. ¿Sale? ¿Qué intenta hacer Constantino Rossi? Lo contrario. En lugar de dividirnos y tener cuatro alcaldías, mejor una sola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos cuatro, ¿quién no nos dice que después una viene y nos ataca a nosotros? Mejor una, todo nomás. Y cuando hablamos de uno, iba a buscar esto una sola autoridad. Más adelante vamos a ver, o si quieren apúntenle de una vez, que eso iba a representar un solo emperador, una sola religión y un solo ejército. Eso iba a ser la unificación que Constantino iba a buscar. Un solo emperador, una sola religión y un solo ejército. ¿Por qué le digo un solo ejército? Porque entonces nadie se puede ir como que no, nos levantamos los de la tetrarquía fulana contra la tetrarquía mengana y perengana. No, no, no. Todos son un solo ejército. ¿Sí? Entonces decía Constantino, un solo ejército, por supuesto, el romano. Un solo emperador, por supuesto,
yo. O sea, el Constantino era como, ¿a quién propones? A mí, obviamente, por supuesto a mí. O sea, ese brother se proponía a sí mismo. Y una sola religión, pues la que él iba a buscar, que fuera una religión, empieza con U. Una religión Universal. universal. Ah, ¿saben para dónde vamos? ¿Verdad que sí? Ahora sí ya aparece la religión universal, ¿cierto? Ahorita vamos a ver cuál es. Pero bueno, una cosa importante que yo aprendía cuando estaba escribiendo todo esto y que estaba sacando información es la batalla del Puente Milvio. Les quiero compartir un poco sobre esto y con esto terminamos. Según la tradición cristiana, a ver a qué les parece aquí, a ver qué les representa el Constantino este. Antes de la batalla de Constantino, la batalla, perdón, del Puente Milvio, Constantino tiene una gran visión o un sueño, según esto dice la historia que Constantino vivió, un sueño en el que ve una cruz luminosa en el cielo con las palabras in hoc signo vinces, que significa en español, en este signo o con este signo vencerás. ¿Con cuál signo dijimos, Nelter? La cruz. Ahí dice tal cual, una cruz luminosa en el cielo. Entonces Constantino dice, uy, esto es una revelación mayor. Con el signo de la cruz voy a vencer según la visión que tuvo. Constantino interpreta la visión como un mensaje divino, ¿sí? Y decide luchar bajo el símbolo cristiano, el cristograma. ¿Qué es el cristograma? Pues justamente el monograma de Cristo, o la cruz, ¿de acuerdo? Ganando la batalla y consolidando su poder. Esta batalla es la que fue como la que hizo que Constantino se consolidara como tal su poder o que fuera como tal este inicio para él con un nivel de influencia mucho mayor que la de sus coiguales en el pasado. ¿Sí? Constantino, por supuesto, no era cristiano. Constantino no creía en Jesús. Pero según esto, en la visión, a este brother fue lo que se le apareció. ¿En quién creía Constantino? Constantino creía en los dioses romanos, paganos. ¿Sí? Se dice que la triada o el grupo de tres dioses favorito en el que creía Constantino era literalmente el Sol, la Luna y las estrellas. Marte, Júpiter y Janos, así. Entonces este brother creía en eso. Les digo una cosa, no creo que no lo voy a mencionar más adelante, pero Constantino jamás creyó en esto. Solo decía, con el signo de la bandera, perdón, con el signo de la cruz yo voy a vencer. Con el signo de la cruz y con el signo de la cruz. Pero él no se convirtió al cristianismo. Él seguía creyendo en sus dioses paganos. Cuando ya se va a morir, ¿se saben esa historia? Que hasta que ya se va a morir, dice, ay, no vaya a ser del diablo, no vaya a ser que sea verdad. Y mandó pedir que lo bautizaran, así para morirse. Lo bautizaron en el nombre del Pater, et Filis, et Spiritus Sancti. Pum, se murió. No como tal, ¿verdad? Pero imagínate que fue como de, no vaya a ser que todo lo que yo ando diciendo que no sea cierto, pues mejor sí me bautizo. No vaya a ser, no vaya siendo. ¿Qué te habla de eso? ¿Que para qué utilizó la cruz? Para su conveniencia, para ganar adeptos, para lograr formar esa unificación, para buscar la unificación y lograr la unificación. ¿Sí? Alguna vez les comenté que vieran un documental, a lo mejor no, bueno, no sé si lo vieron, pero sí les recomiendo que lo vean, que se llama For the Love of God, que se llama así por el amor a Dios. Y por el amor a Dios se cometieron muchas atrocidades y muchas cosas muy buenas, por supuesto, pero esta es una de ellas. O sea, empezar a decir, te mato en el nombre de Cristo, pum, o sea, pero porque aquí se me puso en la cruz, o sea, por eso este rollo de verdad, teman, huyan, aléjense. Que a una persona se le reveló un sueño que entonces ya forma toda una institución y forma toda un proyecto y empieza a ganar adeptos. Ese rollo es súper sectario, ¿sí? ¿En dónde más tienen la idea? No me la digan, solo sonríense si se acuerdan. Es que se le apareció no sé quién a no sé quién, en no sé qué parte, en tal parte y ya, ¡boom! Religión. Y luego en el monte de no sé cuál hay iglesia. ¿Ya me entienden dónde? Y se van hincando hasta allá. ¿Ya me entienden? O sea, ¿ya entendiste, verdad que sí? O sea, o el otro así de, no, sí, es que tenemos a lo que dije ahorita, nuestro pastor, apóstol, profeta, había uno que se llamaba no, ya se me olvidó. Smith, John Smith. Por ejemplo, ese es otro, John Smith, ya forma toda una religión. Compáralo con la palabra. Cuando le dice a Moisés, sube al monte, en la cumbre del monte te voy a hablar, pero quiero que ellos estén ahí. ¿Para qué te? A ver si se acuerdan qué dice ahí. Para que te Obedezca.
cerquita, pero dice para que te crean para siempre. O sea, que no sea como que, nada más porque al Moisés, o sea, nada más a Moisés se le reveló. No, hubo 3 millones de testigos en el pie del monte de la montaña que fueron todos que dijeron, haremos, obedeceremos. Bueno, todos ellos son testigos de que Moisés no fue un rollo ni fue una agenda personal. Porque todo lo demás, solo al iluminado fue al que se le reveló. Solo él soñó. Nada más este brother soñó. Sí, sí. Y luego todavía se muere y el que se pone es su hijo. Qué raro. Y qué raro que está en la cárcel ahorita. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Ay, para que te des cuenta, ¿no? No te preocupes, te lo platicamos para que no se quede grabado. Porque este es como, ¿cómo se dice? Suscripción premium. Cuando ya acabamos y nos quedamos aquí platicando, ¿no? No, broma. Pero, o sea, cuando sea un rollo de que se le reveló a tal persona, neta, aléjense de eso. ¿Sí? O sea, no funciona así, pero bueno, aquí funciona así. ¿Sale? Última cosa para terminar. Hoy, 313 después de Cristo, tenemos el Edicto de Milán. ¿Sale? Estamos en el siglo IV. ¿Qué pasa aquí? Constantino y Licinio forman el Edicto de Milán que legaliza el cristianismo en el Imperio Romano. Aquí ya no somos enemigos del cristianismo, ahora somos amigos. ¿Y cómo vamos a ser enemigos? Si yo soñé en la cruz, bueno, soñé con la cruz. Claramente, el cristianismo antes que lo veía como con ojos feos, ahora es como, amigo, por favor, bro. ¿Cómo no vas a hacer tus cosas aquí? Claro que sí, bro, pásale, esta es tu casa, siéntate como en tu casa, de verdad, bienvenido. ¿Que quieres celebrar el culto? Perfecto, bro, pásale, seamos compas. ¿Cuánta gente tienes, por cierto? Millones. Ay, más compas somos, imagínate, camarada, hermano, hijo de otra madre, por favor. Entonces empieza sucediendo que lo legaliza, terminando con la persecución de Decio. ¿Se acuerdan de Decio? El que está antes de Diocleciano, el que los obligaba a sacrificar. Ya no tienen que sacrificar contra los ídolos de estos, ya estos son paganotes. Pero acuérdate, Constantino siguió orando y rezando y buscando a su triada favorita. ¿Sí? Con miras a imponer una sola religión universal. ¿Sí? ¿Cuáles son los orígenes que dan a la religión, o bueno, esta religión universal son los orígenes de cuál religión en la actualidad? La católica, el catolicismo. La palabra católico en sí, literalmente en sí, significa universal. ¿Sí? La palabra católico, catolicismo, literalmente viene del griego, del latín, o sea, viene del concepto de la concepción universal. ¿Sale? Y otra vez te digo, una cosa es que sea oficial, si quieres ponle así en tu libreta. Una cosa es oficial y otra cosa es que sea verdad. ¿Sí? No porque sea oficial, es verdad, Nelter. Te lo digo a ti, por ejemplo, que estás súper chavo, que aunque tu mente es súper madura, te vas a dar cuenta que en la actualidad hay muchas cosas que son oficiales, pero no son verdad. Nada más mira los libros de texto de los niños de primaria. Los libros oficiales, llenos de puras cosas completamente disfuncionales y súper dañinas. Pero son oficiales. Aunque dice ser un seguidor del Dios Altísimo, todavía conserva muchas prácticas paganas, lo que les decía hace ratito. Sus palabras dejaban o dejan entrever que su interés principal no es la verdad bíblica, sino la estabilidad política. Aparece la figura institucional del Papa. Los primeros 250 años de obispos de Roma no se consideraban papas como figura, como una autoridad suprema universal. O sea, los 250 años antes del 313, todos los obispos romanos no se les considera papa. Pero hoy están en la lista papal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿mandé? Desde Pedro. Y luego dice esto, Mario Saban dice, pero la gente se retuerce, los católicos se retuercen cuando escuchan que su primer papa era Pedro, era judío. Es que, ajá, los primeros cuatro, ¿no? Y luego, pero es que la broma del Mario Saban es así, y luego todavía se retuercen más cuando les digo, y estaba casado, así, porque pues un papa se supone que, o sea, no se puede casar, ¿no? Pero es que te das cuenta, o sea, avise a alguien a Pedro que era papa, porque nadie le avisó a Pedro y Pedro jamás se consideró papa. Murió y no dijo, ay, yo muero como el papa. Nadie. Murió ignorando. ¿Dónde vino a suceder esto? Hasta este brother, hasta el edicto de Milán. Entonces, en el siguiente examen le voy a preguntar, ¿en dónde se establece que la religión ya va a ser aceptada, la religión cristiana, como parte del Imperio Romano? El edicto de Milán.
¿En dónde aparece la lista oficial de papas a aparecer? En el año 313 con el Edicto de Milán. ¿Dónde aparece la figura del papado? En el Edicto de Milán, 303. ¿Vale? Familia, cuéntenme qué les habló el Señor hoy. No me digan que nada más pura que sí, ya me lo aprendí todo, porque aprendérselo no es lo que queremos, no es lo que buscamos, es que lo apliquemos. ¿Cómo aplicas todo esto, Isma? Jonathan, Alex, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo aplicas esto, Joe? Esa es la pregunta que nos debe interesar. Amigo, pues muchas gracias por la clase de hoy. Y justo lo veíamos